¿Has visto alguna vez el momento en que un activista pierde la causa por la que ha luchado? Esa noche en Buenos Aires, José Daniel Ferrer García pensó que podría impresionar a Javier Milei con la justicia social y la lucha por los derechos mientras hablaba con confianza. 30 años de experiencia en activismo, autoridad en cambio social, defensa de derechos. Pero lo que pasó esa noche demostró cómo los datos pueden sacudir incluso el poder activista más arraigado. Los salones del Centro de Derechos Humanos respiraban esa solemnidad comprometida característica de los encuentros entre defensores que han moldeado la lucha social argentina esa noche de septiembre. Era una reunión que había generado expectación en círculos de derechos humanos durante semanas. José Daniel Ferrer García, el activista y defensor de derechos humanos más reconocido de la región y símbolo del activismo profesional comprometido, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un diálogo sobre justicia social y transformación estructural. Los micrófonos de organizaciones internacionales estaban perfectamente dispuestos, la documentación meticulosamente organizada, y en el ambiente se respiraba esa intensidad que solo generan los encuentros entre representantes de diferentes visiones sobre el cambio social en América Latina. José Daniel Ferrer García ocupaba su lugar en el salón principal con esa presencia combativa que había perfeccionado durante 3 décadas como la voz más incómoda del activismo latinoamericano. Su postura de resistencia característica, su gestualidad que había desafiado dictaduras y gobiernos autoritarios, y esa expresión que había denunciado violaciones de derechos humanos, organizado protestas históricas y construido redes de resistencia que definieron generaciones de luchadores sociales. No era solo un activista más, era el símbolo viviente de la lucha por la justicia como transformación social, el hombre que había demostrado que era posible mantener principios éticos mientras se construía poder de resistencia real, el único defensor latinoamericano que podía reivindicar haber creado movimientos que trascienden fronteras nacionales. Frente a él, en la silla destinada para el diálogo institucional, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras del establishment de derechos humanos desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la intensidad militante del ambiente. Gestos medidos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción de resistencia características del activismo tradicional. No parecía intimidado por estar en presencia del defensor que había sido considerado la conciencia moral de la lucha social latinoamericana. Si acaso parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos reales de una carrera que había sido presentada como el paradigma del activismo efectivo basado en transformación social verificable. El encuentro había comenzado con toda la profundidad que exigía la ocasión histórica. Ferrer había desplegado su repertorio completo de autoridad moral. Las referencias a las batallas por derechos humanos que había librado en múltiples países. Las menciones a los logros de transformación social que había alcanzado a costa personal. Esa mezcla de coraje cívico y estrategia de cambio que había perfeccionado durante 3 décadas de construcción de poder popular basado en justicia. Era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente que el activismo de derechos humanos no solo era necesario, sino que representaba el único modelo viable de transformación social en sociedades que aspiraban a la equidad y la dignidad universal. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo de alto nivel sobre derechos humanos, intercambios profundos sobre los desafíos de la justicia social, referencias especializadas a la experiencia internacional de transformación estructural, esa conversación sofisticada que caracteriza los encuentros entre defensores que han influido en la construcción de marcos normativos durante décadas. Ferrer estaba en su mejor forma argumentativa, desplegando su conocimiento enciclopédico de casos de violaciones de derechos humanos, estableciendo conexiones entre activismo local e impacto global, demostrando por qué la defensa profesional de derechos era exactamente lo que América Latina necesitaba para avanzar hacia sociedades más justas. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los políticos que habían interactuado con Ferrer durante su carrera. No expresaba la admiración habitual por su coraje para desafiar sistemas opresivos, no hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia de los derechos humanos, no caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros con dirigentes de todos los sectores.
Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de impacto transformador, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de efectividad activista. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Ferrer decidió desplegar su argumento más poderoso, el balance de 30 años de construcción de activismo por derechos humanos y su impacto en la democratización de sociedades latinoamericanas. Presidente, dijo Ferrer inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad combativa que había precedido a sus denuncias más importantes contra regímenes autoritarios. Creo que es fundamental que comprenda lo que significa construir movimientos de derechos humanos que realmente transformen las estructuras sociales injustas en América Latina. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de transformación social, la demostración de impacto activista real, el tipo de presentación de trayectoria que había convencido a organizaciones internacionales, donantes y millones de ciudadanos de que José Daniel Ferrer García representaba la síntesis perfecta entre coraje personal y construcción de cambio social estructural. El salón se cargó de expectación histórica. Los representantes de organizaciones presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales sobre derechos humanos que habían caracterizado las mejores intervenciones de Ferrer en foros internacionales. Y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de autoridad activista más auténtica de la lucha social latinoamericana. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Ferrer con una expresión que mezclaba respeto por la trayectoria con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. José Daniel, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento, me gustaría entender ese impacto transformador con mayor precisión. ¿Podrías especificar indicadores medibles de los cambios estructurales que has logrado durante tu carrera activista? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque de justicia social. En 18 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un activista experimentado educando al presidente sobre la importancia de los derechos humanos. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre transformación social real. Ferrer sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 30 años de carrera activista, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de lucha por derechos humanos como argumento suficiente, sino que pidiera indicadores medibles de cambio estructural. Por supuesto, presidente, respondió Ferrer recuperando su compostura combativa habitual. He participado en la transformación de marcos legales, he contribuido a cambios constitucionales, he construido redes internacionales que han fortalecido la protección de derechos humanos en toda la región. Mi trabajo ha generado cambios estructurales verificables. Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más impresionante, las campañas que había liderado, las leyes que había influenciado, los casos que había llevado a tribunales internacionales, los movimientos que había articulado regionalmente. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Ferrer terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, José Daniel, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable, pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores de impacto social medible durante tu carrera activista. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Análisis de transformación estructural en países donde has trabajado. Reducción verificable de violaciones de derechos humanos atribuible a tu activismo, 2.3%. Mejoras en índices de desarrollo humano correlacionadas con tus campañas, 1.8%. Cambios legislativos sustantivos directamente vinculados a tu trabajo. 4 leyes en 30 años. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad empírica. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de limitación de impacto que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de transformación social estructural. Organizaciones que has fundado que mantienen operaciones sostenibles después de 5 años, 12%. Movimientos que has liderado que generaron cambio social medible, 3 de 47 campañas documentadas. Ferrer ya no podía mantener su expresión combativa habitual.
Su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud genuina sobre la evaluación objetiva de su efectividad activista. Presupuesto total manejado durante tu carrera: $23.40 millones en donaciones internacionales. Costo por beneficiario directo verificable: $47,000 por persona impactada de manera sostenible. Comillas. Milei continuó adoptando un tono más pedagógico, y lo más revelador son los indicadores de sostenibilidad versus dependencia institucional en tu modelo de activismo. Se dirigió directamente a Ferrer, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de líder activista en objeto de evaluación. José Daniel, cuando comparamos el activismo profesional con movimientos sociales autosostenibles, encontramos diferencias significativas en términos de impacto duradero y transformación estructural real. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Análisis comparativo: movimientos de base versus activismo profesional. Movimientos autosostenibles generan cambio social promedio 340% mayor que organizaciones dependientes de financiamiento externo. Tiempo de supervivencia: movimientos de base 23 años promedio, organizaciones profesionales 4.7 años. Ferrer intentó recuperar terreno con una de sus tácticas activistas clásicas. Presidente, usted está aplicando criterios empresariales que no comprenden la naturaleza del trabajo de derechos humanos, la complejidad de generar cambio social en contextos hostiles. José Daniel, lo interrumpió Milei con una firmeza que nunca había empleado: yo no estoy aplicando criterios empresariales. Estoy usando los mismos estándares que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional utilizan para evaluar efectividad de activismo de derechos humanos. Y entonces, algo en la expresión de Ferrer cambió dramáticamente. La seguridad que había estado manteniendo comenzó a transformarse en algo mucho más frágil. «¿Usted me va a evaluar a mí?», dijo con una voz que había perdido parte de su autoridad característica. «¿Usted que nunca ha arriesgado su vida por una causa?». El salón se sumió en un silencio tenso. Los representantes intercambiaron miradas de incomodidad. El diálogo institucional había comenzado a transformarse en algo completamente diferente. Milei mantuvo su tranquilidad. «José Daniel, no te estoy evaluando personalmente. Te estoy preguntando por criterios objetivos para medir la efectividad del activismo que proclamas». Pero Ferrer había comenzado a perder su compostura institucional. Su voz adquirió un tono defensivo que nadie había escuchado en sus presentaciones públicas. 30 años dedicados a la justicia social, dijo con una voz que temblaba ligeramente. 30 años construyendo movimientos, arriesgando mi seguridad personal. ¿Y viene usted con números? Los números habían tocado algo profundo en la identidad activista de Ferrer. Era la primera vez en décadas que alguien cuestionaba no sus motivaciones, sino la efectividad medible de su trabajo. Milei observó la reacción con una expresión que mezclaba comprensión con firmeza analítica. Cuando Ferrer se calmó, él respondió con la misma tranquilidad. José Daniel, dijo con una voz que reflejaba respeto genuino por el sacrificio personal, entiendo que estas preguntas pueden resultar difíciles, pero si vamos a hablar de transformación social, deberíamos poder discutir criterios para evaluar si nuestros esfuerzos están generando los cambios que buscamos. La respuesta calmada pareció desarmar a Ferrer más que cualquier confrontación. Su expresión se suavizó, y por primera vez en la conversación, pareció genuinamente reflexivo. Tal vez, dijo después de un silencio prolongado, tal vez he confundido dedicación personal con efectividad de transformación social, comillas. El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Ferrer había perdido la autoridad activista que había caracterizado toda su carrera pública, pero había ganado algo que parecía más valioso: la capacidad de cuestionar sus propios métodos. Era evidente que había experimentado algo transformador, que sus certezas sobre el activismo habían sido sometidas a un tipo de evaluación que nunca había enfrentado. Por primera vez en 30 años de construcción de autoridad activista, José Daniel Ferrer García había sido confrontado no con hostilidad ideológica, sino con preguntas sobre efectividad medible. No había sido atacado por sus valores, había sido invitado a evaluar si sus métodos estaban generando los resultados que proclamaba buscar:
y eso resultaba infinitamente más transformador para su identidad como defensor de derechos humanos. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche. Ferrer se reclinó en su silla, alejándose ligeramente de los micrófonos que habían amplificado su voz durante décadas, y después de un silencio que pareció cuestionar 30 años de activismo, habló con una voz que había perdido toda la autoridad combativa característica. Javier dijo mirando hacia la documentación de derechos humanos que lo rodeaba, reconozco que estos datos plantean interrogantes fundamentales sobre la diferencia entre compromiso personal y transformación social efectiva. El salón se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de construcción de autoridad activista. Los representantes intercambiaron miradas de incredulidad. José Daniel Ferrer García, el símbolo del activismo profesional latinoamericano, estaba comenzando a cuestionar la efectividad real de su propio modelo. Durante 30 años creí que la dedicación a la causa y el sacrificio personal eran suficientes para generar transformación social, continuó Ferrer, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en sus discursos, que la intensidad del compromiso era sinónimo de efectividad transformadora. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante décadas. Pero mirando estos indicadores de impacto versus recursos invertidos, es difícil negar que necesito repensar fundamentalmente mi aproximación al activismo. La admisión cayó sobre el salón como una revelación histórica del activismo latinoamericano. Ferrer no estaba simplemente reconociendo errores tácticos específicos, estaba cuestionando toda la premisa del activismo profesional dependiente de financiamiento externo. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. José Daniel, lo valioso de esta conversación no es cuestionar tu compromiso personal, sino explorar cómo el activismo puede generar transformación social más efectiva y sostenible. Durante las semanas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos de derechos humanos latinoamericanos. Las transcripciones del diálogo, compartidas discretamente entre organizaciones, generaron debates intensos sobre la diferencia entre compromiso activista e impacto social medible. Los comentarios no celebraban la crisis de Ferrer, sino que cuestionaban si el activismo profesional estaba optimizado para generar transformación estructural real. Ferrer mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores del movimiento de derechos humanos, admitió en una entrevista con America's Quarterly, el encuentro con Milei me obligó a examinar la diferencia entre dedicación personal y efectividad transformadora. Es momento de repensar qué tipo de activismo genera cambio social sostenible. 6 meses después del encuentro, Ferrer había iniciado una transformación radical de su aproximación al activismo. Había comenzado a implementar sistemas de medición de impacto, diversificación de financiamiento y construcción de movimientos autosostenibles, siguiendo modelos de organizaciones de base que habían demostrado mayor efectividad en transformación social duradera. Un año después, cuando un periodista de Foreign Affairs le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: José Daniel representaba la confusión entre sacrificio personal y transformación social efectiva. Esa noche se demostró que el verdadero activismo debe medirse por su capacidad de generar cambio estructural sostenible. El legado de aquella noche en el Centro de Derechos Humanos fue transformador para el debate sobre efectividad activista en América Latina. Los nuevos defensores que emergieron comenzaron a adoptar criterios más rigurosos para evaluar el impacto social de su trabajo y a implementar modelos de sostenibilidad que trascendían la dependencia de financiamiento externo. Un año después, cuando un periodista de Foreign Affairs le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: José Daniel representaba la confusión entre sacrificio personal y transformación social efectiva. Esa noche se demostró que el verdadero activismo debe medirse por su capacidad de generar cambio estructural sostenible. El legado de aquella noche transformó el debate sobre efectividad activista en América Latina. Los nuevos defensores que emergieron comenzaron a adoptar criterios más rigurosos para evaluar el impacto social de su trabajo y a implementar modelos de sostenibilidad que trascendían la dependencia de financiamiento externo.
Y así, en los salones del Centro de Derechos Humanos, se demostró que ninguna autoridad activista puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios para distinguir entre compromiso personal y transformación social efectiva. Esa noche, José Daniel Ferrer García aprendió que cuando la dedicación activista se encuentra con la evaluación de impacto social, la dedicación descubre que necesita sustentarse en efectividad medible. Y que en la era de la accountability social, el compromiso personal debe complementarse con transformación estructural demostrable. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Ferrer defendía el activismo de derechos humanos, sino ver cómo Milei transformó una presentación de compromiso personal en una evaluación sobre la diferencia entre sacrificio individual y cambio social colectivo efectivo. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la comprensión latinoamericana sobre el verdadero propósito del activismo transformador. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre compromiso activista e impacto social medible, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las trayectorias más comprometidas deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo debería medirse realmente la efectividad del activismo social.